están? Mucho gusto, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario que sea para usted cuando esté viendo este video. Que el Señor le bendiga. Es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Este es su programa, Decisiones para la Eternidad. Y espero que en esta oportunidad también podamos nosotros compartir algo que venga de parte del Señor, no de parte de nuestros pensamientos o sentimientos, que tampoco podrían ser malos, pero lo que deseamos es hablar las cosas que Dios quiere que hablemos, que seamos dirigidos, instruidos a través del Espíritu Santo. El tema que les traigo el día de hoy se llama ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ese es el tema que les traigo hoy. Yo traía otro tema, el Señor lo cambió a último momento, pero yo sé que cualquier tema que vamos a tocar son bases, son fundamento, es un fundamento para que podamos crear una sana doctrina dentro del Evangelio. Entonces cada uno de nosotros, hermano, tiene que discernir la palabra. Cuando yo hable algo, hermano, usted tiene que discernirlo, si eso viene de parte de Dios o no. Ese es el trabajo que cada uno de los creyentes o cristianos tenemos. Una de las cosas bien importantes que vamos a tomar siempre es que el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel. Fue la vivencia, los sucesos, la relación pueblo-Dios, Dios-pueblo que ocurrió con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto, de la iglesia, del sacrificio perfecto, maravilloso que hizo el Señor Jesucristo y pagó el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención y nos hizo libres, libres del pecado y de la muerte y muchísimas cosas más. Son temas demasiado extensos para poderlos tocar en un momentito. Pero dice de 1 Corintios capítulo 10 que las cosas que le acontecieron a Israel son un ejemplo, son una figura, son una muestra, algo que nosotros vamos a estar viviendo. Ellos lo vivieron en una forma física, pero para nosotros va a ser algo espiritual y puede ser físico también, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo lo que les pasó a ellos puede pasarnos a nosotros. Así que aprendamos, ¿verdad? Por el ejemplo, usted no necesita ir a meter el dedo en la corriente de 220 para saber que eso le va a agarrar y le va a causar algo, ¿verdad? Si ya alguien dijo, no mete el dedo ahí, no hay que hacerlo. Entonces hay muchas cosas que el Señor quiere normar y regularizar en nuestra vida. Y este programa es Decisiones para la Eternidad, que lo que trata es dar un aporte, ¿verdad?, de parte de Dios para que nuestra fe sea cimentada en la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Somos bibliocéntricos, cristocéntricos, ya lo he repetido una vez, lo repito nuevamente porque eso es bien importante. Y nosotros creemos en la revelación de su palabra. La Biblia, 66 libros que componen el canon bíblico, es palabra revelada del Señor. Esa es la palabra revelada. Ahora nosotros, la palabra, hermano, tiene que ser explicada. Y cuando la palabra debe ser explicada, hermano, nosotros recibimos lo que nosotros le llamamos un rema, en donde el Señor hemos leído un versículo miles de veces y un día, hermano, abrimos la Biblia y se nos abre un panorama y el Señor empieza a hablar a nuestras vidas. Se predica con ejemplos porque son vivencias que hemos tenido y que pueden ser de una manera más fácil de ser entendidas o digeridas por nosotros, por el oyente, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y vamos a leer dos partes bíblicas que son bien bases y son importantes. Y sobre eso nos vamos a basar. La primera está en Lucas 24. Vamos a orar. Vamos a empezar con pie derecho y decirle, Señor, por favor, derrama de tu gracia, de tu amor, de tu espíritu, Padre Santo, sobre mi persona, Padre. Pasa un carbón encendido en mis labios, que lo que hable, lo que transmita aquí a mis hermanos, mis amigos que pueden escuchar este programa, sea palabra de vida eterna, que sea tu palabra, que no sea mi pensamiento ni mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, empezamos con pie derecho, ¿verdad? Y esto, hermanos, sí lo vamos a leer.
No solamente de una plática, de una conversación, de una enseñanza, sino que vamos a leer la palabra del Señor, porque eso es bien importante. Lucas 24 dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, muchas veces nosotros hemos buscado cosas, yo no sé si a usted le ha pasado, y estamos buscando en el lugar menos indicado, ¿verdad? Y en vez de buscar en el lugar adecuado o indicado. Entonces dice, ¿por qué buscáis al que vive? Lo estás buscando entre los muertos. Entonces el Señor ponía palabras en mi corazón. Entonces nosotros, hermanos, como les decía, el pueblo de Israel es una figura para nosotros. Y yo les voy a leer, hermano, en el libro de Deuteronomios 32, desde el versículo 4. Porque a Israel le pasó algo, hermano, que le está pasando a la iglesia. Entonces nosotros debemos de aprender que lo que ellos vivieron les afectó. Y de la misma manera a nosotros también nos puede estar afectando esta situación. Así que vamos a leer Deuteronomios 32 desde el versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Oh my God, esas palabras son tremendas, ¿verdad? Si usted, hermano, si usted lo puede leer luego, sería bueno, hermano, para que usted pueda discernir y meditar. Y la otra la vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. No estamos leyendo todo el capítulo, pues sino que una parte bien importante. Dice, de vosotros es la mancha, pueblo loco e ignorante, le decía a Israel, hermano. Pero ahora vamos a saber por qué. Dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Imagínense, hermano. Sacrificaron a los demonios, dice, y no a Dios, hermano. Imagínense que están haciendo un culto supuestamente a Dios y están sacrificando a los demonios. Eso es de poner, como dicen nuestras barbas, en remojo, ¿verdad? Dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te crió, te olvidaste y te has olvidado del Dios de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con ídolos, dice. Yo también lo moveré a ellos con pueblo. Bueno, más adelante sigue diciendo otras cosas tremendas. Entonces, hermano, mire qué tremendo. El pueblo de Israel, viendo las grandezas que Dios estaba haciendo con ellos vinieron y el Señor, una de las cosas que les dijo, hermano, en el libro de Josué, lo recalca todo en el Pentateuco, no te mezcles con las otras naciones, porque el día que te mezcles con las otras naciones te van a llevar a que tú adores a los ídolos de ellos. Aún les mandaba que no se casaran con las mujeres de las otras naciones. ¿Por qué razón? Porque iban a traer la adoración que ellos tenían de cultos falsos, a dioses falsos. Y entonces eso, hermano, está aconteciendo con la iglesia cristiana, lamentablemente. Nosotros le llamamos
babilonizar, o sea, están permitiendo que prácticas de Babilonia se metan dentro de la iglesia. Pero ese es otro tema que también vamos a tocar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir con esto? De que nosotros, hermano, muchas veces podemos estar haciendo cosas creyendo que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Creyendo que estamos haciendo para Dios algo y lo estamos haciendo como dice la palabra aquí, que ellos no le dieron la gloria a Dios, no hicieron cosas para Dios, sino que lo hicieron para los demonios. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, podríamos estarnos equivocando? Y aquí vemos en lo que leíamos en Lucas, que los discípulos, las mujeres que de ese tiempo llegaron para ir a ungir, perdón, con perfumes y con cosas que hacían en rituales que ellos hacían para sus difuntos en ese tiempo. Y el ángel les dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué les dice eso? Porque Dios ya les había dado la promesa de que Él al tercer día iba a resucitar. Él tenía que hacer una obra completa, de llegar hasta el mismo infierno, ser quemado y de ahí resucitar. Él le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, por eso es que Él nos da vida y nos da vida en Él. Ahora tenemos vida en abundancia porque Él nos restauró, rescató, hermano, perdón que se me traba un poco la lengua. Y ese es el sacrificio perfecto. Entonces fíjese que hay cosas que el pueblo cristiano, hermano, busca. Yo le hablo del pueblo cristiano, porque si hablamos del mundo, hermano, el mundo camina tras sus pasiones, las cosas que ellos quieren, ¿verdad? Ahora hasta haciendo leyes injustas, hermano, porque el mundo le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno. Ahora está haciendo leyes, creando leyes, hermano, en contra de la vida, en contra de los principios divinos. Y saben que ellos dicen, no, eso es bueno, eso es bueno lo que están haciendo. Y hermano, entonces tienen los ojos cegados, pero ese es el mundo. Nosotros somos llamados a ir y predicarle al mundo para rescatar lo que se pueda rescatar. De extender nuestra mano como el Señor tuvo la misericordia con nosotros. Hermanos, si nosotros no estamos en este lugar porque seamos buenos, sino porque éramos malos, hermano. Éramos malos y el Señor nos rescató. Entonces nosotros ahora tenemos que ir con esa gente. Ahora el problema es que la iglesia cristiana, hermano, se ha mezclado muchas cosas y empiezan a buscar la iglesia cristiana en otras cosas. Por eso les ponía el texto, ¿verdad? ¿Por qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que hay en un cementerio? Hay muertos. Ahí no hay vivos. ¿Por qué vamos a buscar entre lo muerto, en lo que no edifica? Vamos a buscar a Dios si Él no se encuentra en ese lugar. Si el Señor ha resucitado. Y si Él ha resucitado, hay otras promesas que las vamos a decir luego, que el Señor tiene para con nosotros. Entonces fíjese que muchas veces el pueblo cristiano busca entre las cosas que el mundo hace. Por ejemplo, sabemos nosotros que lo que es la astrología es diferente a lo que es astronomía. La astronomía es la gente que estudia los astros, las posiciones, componentes químicos, a qué distancia están, si son soles, qué luminicidad podrán tener, y cosas que estudian ellos en las estrellas. Pero los astrólogos lo que hacen es adivinar a través de los astros. Y hay mucha gente cristiana, hermano, que creen en los horóscopos. Cuando el Señor dice que nosotros no debemos de consultar muertos, hay gente que consulta muertos. Yo estoy hablando de gente cristiana, gente que dice que es cristiana, que cree en el Señor Jesucristo. Y hay muchas diferentes, que aunque seamos cristianos, ¿verdad? Pero hay muchas diferentes religiones y aún hay unas sectas también que creen en el Señor Jesucristo, dicen que lo toman a Él como un profeta nada más, pero que hablan del cristianismo. A eso es a lo que me estoy refiriendo, a ese grupo, y no a nadie en particular, ¿verdad? Porque, hermano, nosotros hemos puesto nuestra mirada en las cosas que no edifican. Hemos bajado nuestra mirada. Cuando digo hemos, hermano, porque vamos a generalizar, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
pero fuimos rescatados de ese lugar. Hemos puesto la mirada en la tierra. Había una historia en la palabra del Señor, hermano, que andaba una mujer jorobada, y la mujer jorobada estaba así, atormentada por un demonio. Pero el ser jorobado lo que significa es que no tiene la capacidad de ver hacia el cielo, sino que está puesta su mirada en la tierra, en las cosas del mundo. Y nuestra mirada, hermano, tiene que estar puesta en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, porque nosotros buscamos al resucitado, no al que está colgado en una cruz, al resucitado, ese es el que buscamos. Entonces muchas veces, hermano, el pueblo cristiano es atraído a adorar o a buscar a Dios en los lugares donde Él nos encuentra. Mucha gente lo busca, hermano. Se van a Israel, porque dicen, ah, no, ahí en Israel, dice, ahí sí vamos a ir a encontrar lo que Dios hizo. Dice, van a ir a traer agua del río Jordán, van a traer piedras o tierra de donde caminó Jesús. Y entonces creen encontrar a Dios en ese lugar. Y Dios no está ahí, hermano. Mire, Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Él está en todo lugar. Pero si nosotros, ¿dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el lugar de nuestro encuentro con Él? No va a ser, hermano, en el mundo, en la tierra. Porque eso es una historia nada más, ¿verdad? Entonces hay gente que se va a Israel porque creen que allá va a encontrar a Dios. Otra gente cree que lo va a encontrar en la religión tal o en la iglesia tal. Si Dios, hermano, mire, lo que busca es que nosotros personalmente tengamos un encuentro con Él. Que podamos nosotros rendir nuestra vida y aceptarlos como nuestro Salvador para poder tener nosotros no es recompensa, sino tener el favor de Dios para poder alcanzar la salvación y la redención de nuestra alma. El Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Mire, el pueblo de Dios busca a Dios en las cosas que perecen. Lo buscan en una religión, como les decía, lo buscan en Israel. Hay gente que anda buscando a Dios en los conciertos, aunque sean conciertos cristianos, que tienen una apariencia todo de bueno, pero cuando aparecen luces, lo que hacen es un show. Entonces no están adorando al verdadero Dios, están haciendo un show, están haciendo un comercio de las cosas divinas. Esa es otra cosa diferente, ¿va? Y aunque tal vez hay grupos, hermano, que han tenido todo el deseo de servirle a Dios, se han visto involucrados, hermano, por el negocio, ¿verdad? Porque tal vez el que los contrata a ellos es un mundano, una persona del mundo, que lo que quiere es el dinero, ¿va? Y los involucra, ¿va? Firmen acá y les vamos a dar fama, los vamos a llevar acá al Times Square y hermano, se ven involucrados en eso. Entonces la gente sigue eso, sigue la bulla, sigue los milagros, sigue las señales. Dice, bueno, queremos ver dónde sanan a una persona. Y muchos predicadores se han aprovechado de eso, ¿no? Que dicen que tienen don de sanidad, que tienen don de esto. Y mucha gente ha puesto su mirada en el hombre en vez de ponerla en Dios. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, Dios nos va a dar a nosotros lo que se llama discernimiento de espíritu, para poder saber qué espíritus son los que se están moviendo ahí. Y no caminar en pos de todo eso. Todo el que a mí me diga, mire, ahí está Dios, sí, vamos a ver, ¿verdad? A ver qué es lo que están hablando. Usted por eso tiene que tener discernimiento para saber si lo que yo le hablo viene de parte de Dios o simplemente un pensamiento humano. Tiene que discernirlo. Mire, a Dios lo han querido buscar, hermano, leyendo cartas, en la adivinación. Y la adivinación, hermano, es algo que se puede meter también dentro de la iglesia. Porque pueden haber personas que han practicado adivinación, han practicado el ocultismo y se convierten al Señor, ¿no? Pero no han sido limpiados completamente y vienen arrastrando prácticas de esos lugares donde ellos estuvieron, y ahora en la iglesia ellos profetizan, pero están profetizando no bajo el Espíritu Santo, sino bajo la influencia que ellos tenían anteriormente. Entonces no profetizan, sino que adivinan. Por eso es necesario tener el discernimiento nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿Al que vive o vamos a buscar entre los muertos? Y hay gente, hermano, que se van, como le digo, a los conciertos, se van a las campañas a veces que hacen de predicación,
se van tras de un personaje, ¿verdad? Se van tras de personajes, hermano, y ahí están besándole el anillo al personaje, cuando son prácticas que a Dios no le agradan. Dios aborrece la idolatría. Dios abomina la idolatría, no quiere la idolatría, y nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios, porque entonces vamos a ser idolatrados nosotros, y entonces ahí viene castigo. No, nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo. Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Si ustedes creen que yo estoy hablando algo que es de parte de Dios, imítenlo. Si usted quiere hacer un video, quiere compartir, hágalo. Amén, gloria a Dios. Pero si usted ve que yo estoy buscando gente, atrayéndola hacia mi persona, no quiero nada. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es darle la gloria y la honra a mi Señor. Y tengo aquí algunos otros lugares, hermano, gente que por ejemplo, en Deuteronomio 4, fíjese, mire lo que tenemos aquí. ¿Y sabe por qué le digo yo esto? Porque eso se lo dijeron al pueblo de Israel. Eso no se lo dijeron a las naciones vecinas. Y si se lo dijeron a Israel, no lo están diciendo a nosotros. Que nosotros podemos caer en esas situaciones también de idolatría. Y el Señor reprenda al enemigo, ¿verdad? Entonces, dice, yo lo tengo aquí en Deuteronomio 4.15. Vamos a empezar a leer de 4.15. Y mire, hermano, eh, de esto hay muchísimo que hablar. Estos temas son largos, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de tomar lo más importante por el título del tema que nosotros estamos tocando. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra o figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra y figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea, dice, mira, este es con lo que voy a terminar esta lectura. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios dice, lo ha conocido a todos los pueblos debajo de los cielos. Y dice aquí que no se haga figura de esfigie. Eso es idolatría. Y hay mucha gente, hermano, que ve esta esfigie, es un humano, y lo idolatran. A veces pastores, líderes, hermanos, religiosos. Y eso ha llevado a muchos desastres, a muchas cosas terribles que han pasado. Y por eso mucha gente no quiere oír por el Evangelio. Pero en el nombre del Señor nosotros deseamos y anhelamos hablar y predicar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, otra manera de que del pueblo cristiano, hermano, se empieza a buscar entre los muertos es cuando empezamos a celebrar fiestas y tradiciones que el mundo celebra. Por ejemplo, el Día del Cariño, carnavales, Halloween, Navidad, hermano, Semana Santa, hermano. Nosotros la conocemos como Semana Santa, aquí lo conocen como Easter. Aquí le enseñan a los niños, hermano, que vayan a buscar los huevos de Pascua, dice. Y entonces, si tú te vas a investigar, te vas a dar cuenta que ese es quién se lo inventó, quién se lo creó, hermano. Estamos buscando a Dios entre los muertos. Y fíjate que a mí me invitaron en una oportunidad a que fuera un cumpleaños. Fuimos y bueno, estuvo todo alegre, comidita, un pastelito ahí todo. Y cuando al ratito aparece un hermano, no te digo qué país es, pero tú lo vas a saber. Aparece, hermano, con una gran torta. Ay, dice el hermano, aquí les traigo la torta, dice, para que la partamos. Y yo vi la torta ahí, para mí, hermano, no valía nada, no era nada, un pan nada más. Y la empiezan a partir. A ver a quién le toca el niño, dice, a ver a quién le toca el niño. Como que, ¿cuál niño? No, el niño, dice, el muñequito, el niño. Porque ahí está el niño Dios, dice. Porque es la rosca de Reyes, festejando a los supuestamente Reyes Magos.
que ellos son los que les traen juguetes a los niños. Pero mire, hermano, que lo haga la gente del mundo. ¿Qué puede hacer uno, verdad? Si ellos están muertos en sus delitos y pecados, como nosotros antes. Pero que el pueblo cristiano, hermano, esté participando de eso. Estamos buscando al que vive entre los muertos, haciendo prácticas, hermano, que nosotros no debemos de hacer. Por eso le digo, y yo, mire, hermano, ahí yo tengo anotadas aquí una gran cantidad de cosas que podrían practicar, ¿verdad? Bueno, ya para ir casi finalizando, hermano, te voy a contar un caso, algo que me sucedió. Eso lo vamos a leer en 1 Corintios, lo vamos a buscar aquí, por acá lo tengo. Fíjate que yo fui a mi país a hacerme un trabajo dental. Y el doctor que me estaba atendiendo, hermano, era un odontólogo, claro, profesional, pero sabía de la palabra de Dios. Entonces, cuando empezamos a platicar, ¿verdad? Porque yo siempre, hermano, mi palabra es hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Empezamos a platicar. Y entonces él me decía que esto y que el otro, mi hermano, si yo me comparara con lo que él sabía de Biblia, tal vez yo sabía un 20, pongámosle, y él sabía un 80 o 90. Una persona, hermano, bien preparado intelectualmente, porque era un profesional, y preparado en la palabra. Entonces yo le decía, yo no me explico, le dije, cómo una persona que conoce tanto la palabra, que tiene la Biblia, la misma que lee, la misma que leo yo, ustedes estén haciendo cosas que la Biblia manda que no hagamos. ¿Verdad? Puros dogmas, mandamientos humanos. Y entonces él me decía, no, me decía, es que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ustedes son los que están equivocados, decía. Bueno, eso el Señor lo dirá y el tiempo, ¿verdad? Entonces vengo yo, hermano, y le decía yo, no me vaya a decirle, le dije yo, por favor, no me lo vaya a decir, que usted es cucurucho. Yo no sé si usted sabe qué es cucurucho, ¿verdad? Pero son unos trajes morados que se ocupan en mi país, hacen unas alfombras de acerrín, de madera, en la calle, hermano. Y el trabajo artístico muy bonito, ¿verdad? Pero el fin que lleva es otro. Y entonces toman unas andas y van cargando una imagen por toda la ciudad, ¿verdad? Marcando territorio. Entonces le digo yo, no me va a decir usted que con lo que usted sabe, usted va a ser cucurucho y usted va a andar haciendo eso. Y me dice él, sí, yo soy cucurucho, me dice. Yo soy de la orden de no sé quién, me dijo, y cargo en el santo entierro, y cargo aquí, y cargo allá. Y ya me dejó sin qué decirle. Entonces voy viendo yo en la pared de ahí de su clínica, tenía él un cuadro, pero un cuadro en relieve. Y en ese cuadro en relieve para ellos es un Jesús crucificado. ¿Verdad? Pero Jesús, nosotros no tenemos, hermano, una foto de Jesús como fue. ¿Verdad? Y además la Biblia dice que es mejor no el inicio de las cosas, sino que el final, la muerte. ¿Verdad? O sea, no es el principio del negocio, sino el final. ¿Verdad? Porque en el final es donde se va a ver si lo que se hizo fue bueno o fue malo. Entonces yo veo él, y le digo yo, y el Señor empieza a hablar a mi vida. Y le digo, mire, ahí está la diferencia. Esa es la diferencia que existe entre lo que usted cree y lo que yo creo. Le digo. Porque usted cree, le digo yo, porque por lo que ellos querían representar ahí, que era una figura de Jesucristo. Nosotros sabemos que eso no es Jesucristo, como ellos lo toman, ¿verdad? Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre y está vivo, hermano. Es que esa es la gran diferencia. Entonces le digo yo, ya me di cuenta, le dije yo, ¿cuál es la diferencia que hay entre ustedes y nosotros? Porque ustedes, le digo yo, adoran al crucificado. A ese que para ustedes esa figura es Jesús, ahí lo tienen colgado. Ahí lo tienen sufriendo todavía. ¿Ven? Y entonces ven al Cristo con la corona de espinas. Y claro, el Señor tuvo que pasar por todo eso. ¿Verdad? Y le digo, pero nosotros, le digo, no adoramos al crucificado porque al final de cuentas la cruz, le digo, es la representación de una maldición. Le digo. Porque la palabra del Señor dice que maldito el que sea colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición. Por eso es la cruz. Eso es lo que significa la cruz. Se hizo maldición
para que nosotros seamos bendecidos. Él murió, hermano, y resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Es que eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que son cristianos, pero de manera, hermano, cada quien por su lado, ¿verdad? Y será usted el que discierna, ¿va? De acuerdo a la palabra, porque la palabra, la Biblia, es la que nos va a dar a nosotros el parámetro de lo que nosotros vamos a creer. La Biblia dice que ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ellos. Y angosta la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la salvación, y muy pocos, hermano, van a entrar por él. Yo espero de que usted sea de esos pocos que entre, que el Señor hable a su vida, que el Señor pueda explotarle ese cerebro y que el Señor pueda poner su Espíritu Santo en usted, en su mente y en el corazón y en su espíritu, en su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y que el Señor se glorifique en su vida. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces le decía yo a él, esa es la diferencia, que ustedes adoran al crucificado, pero nosotros adoramos al resucitado. Por eso es que no buscamos en la tumba. Ellos van a buscar a la tumba porque van a buscar al que murió, porque adoran la tumba, adoran el crucifijo, andan buscando hasta una copa, que hermano, que esas son otras historias también, ¿verdad? Y andan buscando cuadros y pinturas, la cena o la gran cena, no sé cómo que le llaman ellos a ese cuadro, hermano, y se inclinan ante cosas, ante esfinges, figuras, hermano, y les ponen velas y les ponen cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si el Señor ha dicho en el Pentateuco, aparece, hermano, que nosotros no debemos de adorar a los muertos, hacerle culto a los muertos. ¿Y qué es lo que hacen cuando hacen una figura de un personaje y le van y le hablan y le rezan y le piden que lo salve? ¿Verdad? Y no quiero meterme más ahí, hermano, porque ustedes deben saber discernir. Nosotros adoramos al resucitado, al que está sentado a la diestra, al que viene pronto. Para eso el Señor Jesucristo murió. Y entonces yo lo que te tengo aquí para leerte dice en 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre a la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, hermano, nosotros vivimos y tenemos ya por fe vida eterna, porque nosotros creemos en el resucitado. No busquemos al Señor en ritos, tradiciones, costumbres, hermano, del mundo, aún en música del mundo, hermano, buscando a Dios, bailando merengue, bachata, reggaetón y yo no sé qué cosas más, hermano. Si dice que no debemos aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Por favor, no traigamos prácticas mundanas a la iglesia, al lugar donde nosotros debemos de estar, donde nos reunimos. Yo tengo iglesia, yo tengo un pastor, hermano. No soy errante, ¿verdad? Pero yo lo que te quiero decir es que muchas veces nosotros traemos prácticas dentro del templo del Señor, el lugar que hemos dedicado para reunirnos, para alabar y glorificar al Señor, pero que también nosotros, hermano, aquí en este lugar, este es un altar donde le adoramos, donde venimos a glorificar su nombre. Tú puedes tener un lugar en tu casa, un altar donde tú vas a hablar con el Señor, ¿verdad? Pero vas a llegar a un lugar también, dice, porque la palabra del Señor dice que muchos no se reúnen como lo tienen por costumbre, ¿verdad? Para ellos eso no es bueno, ellos, cada quien en su casa, dice. Nosotros sabemos que la coinonía, la reunión entre los hermanos, eso rompe también otras cosas, nos potencializa, porque si uno va a hacer huir a 1000, dice, dos van a hacer huir a 10,000. Entonces nosotros, hermanos, debemos de buscar al que vive, busca al resucitado, porque Él está al final de este camino, de esta vida, Él nos está esperando, porque Él viene pronto, Él viene en las nubes. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Y algo que escuchaba hoy que también me impactó, que estaba hablando una de mis hijas, que si ella hacía alguna cosa, ella se sentía como acusada, ¿verdad?
por estar haciendo algo que no es correcto. Y entonces ahí el Señor ponía también en mi mente, hermano, que a nosotros se nos habla de que la novia tiene que ir con vestiduras blancas. ¿Y sabe cuál es el problema? Bueno, no problema, la bendición, ¿verdad? Pero el asunto es que en la blancura, en la purificación que nosotros estamos haciendo, en el apartarnos para Él, nosotros estamos limpiando nuestras vestiduras y poniéndolas blancas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos algo? Es una mancha, hermano. Es bien fácil de detectarla, porque hay una blancura, ahí hay luz. Y la luz de Jesucristo va a hacer ver las cosas que nosotros malas que tenemos, que hay que limpiar. Pero si tú me haces una mancha en este color, no cualquiera lo va a notar, ¿verdad? Pero nosotros estamos vistiéndonos de una vestidura blanca para que el Señor, cuando Él venga, nos encuentre haciendo así, buscando de Él, buscando su paz, su amor, su reposo, su bondad, su benignidad, amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, que seamos una familias integradas para alabanza y gloria de su nombre. Este es tu programa Decisiones para la Eternidad. ¿Dónde vas a buscar ahora? En ritos y tradiciones, entre los muertos. El Señor no está ahí. El Señor, su presencia habita en cada uno de nuestros corazones. Ese es el lugar de habitación de Él ahora, donde Él habita. Ahora ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros, el Señor nos ha permitido, ha abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento, hermano, y nos ha permitido entrar ahora en el camino que lleva a la salvación. Y queremos perseverar en Él. Queremos, hermano, hasta donde dé lugar y el Señor nos ayude, seguir perseverando y poder alcanzar a aquellos. No busques entre los muertos al que vive. Cristo está vivo. Cristo está resucitado. Cristo viene pronto. Abre tu corazón, que Él entre. Dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, dice. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En el libro de Apocalipsis. Así que mi hermano, abre la puerta de tu corazón. Busca al resucitado. Y no busques entre los muertos, porque Él ahí no está. Amén. Gloria a Dios. Nos veremos próximamente. Este es tu programa de Decisiones para la Eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que puedas tener tú la revelación de parte de Dios y poder conocer los propósitos de Dios y caminar en ellos. Amén. Gloria a Dios.